Muy buenas tardes. Hoy vengo para hablar de lo que es la izquierda y la derecha. Y es así porque yo suelo preguntar a muchas personas, ¿por qué eres de izquierdas? ¿Por qué eres de derechas? Y una mayoría de personas suele dar un argumento emocional, un argumento que entronca con una emoción, un dolor, un pánico, un miedo o ligeramente una venganza o simplemente una reacción emotiva que les lleva a pertenecer a un colectivo y a rechazar a otro, ¿no? Si una persona es de izquierda significa que rechaza a la derecha. Si una persona es de derecha, rechaza a la izquierda. Y lo cierto, al menos para mí, es que ni la derecha es el demonio, ni la izquierda tampoco lo es. Para nada, ni mucho menos. Vamos a hablar de esto porque creo que es muy interesante. A ver, lo primero es comprender que hay un espectro ideológico en el que hay una izquierda y una derecha como factores absolutos y un centro. Y en el centro se encuentran los derechos y libertades de las personas, así como en los extremos se hallan los intereses del Estado. Vamos a verlo. Bien, cuando nosotros establecemos política, sabemos que lo hacemos para garantizar los derechos y libertades de las personas. Si no existiera la política, no podríamos, por ejemplo, regular la conducta de un psicópata que quiere matar a otra persona. Nosotros hacemos política para establecer el imperio de la ley, el Estado de Derecho, que garantiza que uno no tiene derecho a matar a otro. No lo tiene. Pero en la naturaleza lo cierto es que uno puede simplemente matar a otra persona. Nosotros hacemos política para regular todas aquellas cosas que, en ausencia de política, vulnerarían los derechos fundamentales humanos, como el derecho a la vida. Entonces, cabe decir que tanto la izquierda como la derecha busca eso, busca respetar y proteger los derechos y libertades. Ninguno de los dos es malo, ni la derecha es mala, ni la izquierda es mala, ni tampoco la derecha es buena o la izquierda es buena. Esa visión de la política es una visión simplista e infantil. Y si tenemos esa visión, deberíamos cuestionarnos por qué la tenemos, de quién lo hemos aprendido y cómo poder superar ese estadio de pensamiento político infantil y simplista. La izquierda tiende sobre todo al intervencionismo estatal para regular las cosas y proteger y promover los derechos, lo cual es maravilloso. Pongamos un ejemplo en el que los empresarios están abusando de algunos derechos que tienen, entonces pues se tiene que meter el Estado para hacer nuevas políticas y así regular ese mercado, ¿no? Pues eso sería algo típico de políticas que tienden a la izquierda. ¿Por qué? Porque en la izquierda vemos sobre todo, y ese es el pensamiento de la socialdemocracia, ¿no? Que es la socialdemocracia sobre todo la línea de pensamiento de la izquierda en los tiempos modernos de democracia representativa. Es sobre todo el pensamiento de que el Estado debe regular las cosas y debe poner en orden la economía, poner en orden la sociedad, etc. Ejemplo, si hay personas que son por su condición sexual insultadas o no tienen o carecen de derechos que se supone que deberían tener, pues la política debería corregir eso. Eso es algo positivo, ¿vale? Sin embargo, y hay una cosa muy interesante, en ocasiones el Estado se mete de más en la vida de las personas y cuando el Estado se mete en la vida de las personas, alguien sale de alguna forma forzosamente obligado a cambiar de conducta, lo cual no es negativo per se, puesto que sabemos que si le obligamos al psicópata a cambiar de conducta para no matar a alguien, eso es positivo, ¿no? El problema viene cuando el Estado abusa de su poder, tiene demasiado poder y de alguna forma toma políticas que son demasiado interesadas para el Estado. Para eso tenemos las políticas de derechas. En la derecha, que hoy en día, sobre todo en las democracias que tenemos, ¿no?, modernas, se habla del liberalismo. El liberalismo se basa, la palabra lo dice, se basa en dejar hacer, un laissez-faire, un dejar hacer de las cosas que se autorregulen de alguna forma. Bien, eso tiene una cosa muy positiva y es que el Estado no se mete en tu vida, no te dice con quién tienes que acostarte, ni tampoco dice dónde deberías invertir tu dinero o cuánto dinero deberías tener. En el caso de que ganes más dinero, no te quita más dinero, sino que permite que fluya la economía, por ejemplo, ¿no? Ya que no hay un intervencionismo estatal que regule todas esas cosas. ¿Qué ocurre? Que hay pros y contras.
Por un lado, a mí me gusta mucho el pensamiento liberalista de deja hacer a la gente, que la gente es adulta y mayor de edad y sabe lo que quiere, ¿no? No tenemos por qué decirle a un empresario qué es lo que tiene que hacer, o no tenemos por qué decirle a una persona cómo tiene que vestir, o no tenemos que decirle a una persona con quién tiene que acostarse, ¿no? Eso son cosas bastante absurdas, ¿no? Por tanto, en el pensamiento del liberalismo hallamos un respeto casi absoluto a las libertades y los derechos. Pero aquí hay una paradoja, y es que en ese dejar hacer también hay una desregulación natural hacia el desequilibrio y hacia la vulneración de derechos y libertades que en ausencia de políticas no pueden existir. Entonces, aquí subyace otra cosa, y es que el liberalismo no es la solución para todo. Lo vemos claramente, en el sentido de que si nosotros permitimos, como dijo por ejemplo Robert Nozick en el Estado mínimo, que es una de las grandes teorías de liberalismo, ¿no?, actual, él dice, por ejemplo, él promulga el Estado mínimo, dice que el Estado debería ser una entidad mínima para garantizar los derechos y los derechos de las personas y sus libertades. Pero no debería meterse en la vida de la gente, ni deberían decirle cuánto deberían ganar de dinero, dónde depositar su dinero, etcétera. Es decir, cero intervencionismo. Como idea es muy interesante y realmente puede ser fructífera, pero después en la realidad vemos que entra en conflicto con cosas muy naturales, que se hallan, ¿no?, en la naturaleza, como por ejemplo el estado mínimo al final deja en evidencia que hay personas, colectivos, que en ausencia de ese estado o de ese intervencionismo se hallan en clara desventaja social. Entonces, ¿qué es lo interesante? Es hacer políticas tendentes a la izquierda o a la derecha en virtud de las necesidades del propio problema. Y aquí yo me quiero centrar. En el centro del espectro se hallan los derechos y las libertades de las personas. Y la izquierda y la derecha, dentro de una periferia, dentro de, digamos, una periferia del centro, se pueden garantizar los derechos y libertades gracias o bien a un intervencionismo o bien a un dejar hacer. Regulación se dice por lo negativo o por lo positivo, es decir, por estar ausente o por estar presente, ¿no? Estar ausente es positivo porque dejamos que la gente sea libre. Y eso es muy interesante. Tenemos que dejar que la gente sea libre y que la gente piense por sí mismo y decida por sí mismo. Papá Estado no puede estar diciéndote lo que debes hacer, cómo debes hacer, y etcétera, ¿no? Pero también es cierto que el Estado debe proteger a las personas y a las entidades que están desprotegidas de forma natural. Ambas cosas. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante es oscilar en el centro, porque el centro es el principio de derechos y libertades, y irse hacia la izquierda o hacia la derecha en virtud de las necesidades de la situación que debemos solventar a través de políticas públicas. Muy interesante. Y en los extremos hallamos el interés del Estado. Vemos que la izquierda extrema, por ejemplo, que nace con Marx y que se culmina en el comunismo, ¿no? El Lenin, Trotsky eran supuestamente marxistas, ¿no? Del pensamiento de la izquierda marxista y tal. Ese totalitarismo viene porque el interés del Estado está por encima de todo. Y eso es mega negativo, en el sentido de que pierde por completo el centro, carece de centro, y si carece de centro, carece de derechos y libertades para los ciudadanos. Pero es que en la derecha también encontramos el fascismo. Ese fascismo, el interés es para el Estado, todo por y para el Estado. Por tanto, en el centro encontramos los derechos y libertades, y en los extremos encontramos el totalitarismo con el interés total por el Estado.